Descubierto, el insólito regalo que cambiará tu vida tras ayudar a un extraño con su camioneta. Era una tarde calurosa en el barrio de San Martín, el sol comenzaba a descender y el cielo se pintaba de naranjas y violetas. Diego, un joven de 25 años, regresaba a casa tras una larga jornada en la carpintería, cansado pero satisfecho. Desde que su padre enfermó, él había tomado las riendas de la familia, un peso que lo había moldeado en una persona firme y trabajadora. Su madre, una mujer de voz suave y ojos cansados, lo había criado con valores que eran como un ancla en el mar turbulento de la vida: la honestidad, la solidaridad y el nunca olvidar de dónde venía. Al caminar por la calle, un motor revoltoso rompió el silencio del atardecer. Allí, en medio de la calle, una camioneta de color rojo se había detenido, con un hombre dentro que parecía frustrado y preocupado. Diego no tardó en acercarse. Con el corazón apretado y una sonrisa amable, se ofreció a ayudarlo. El frío de la noche comenzaba a acechar, pero su deseo de echar una mano era más fuerte. Al abrir el capó y ver el problema, el desconocido se presentó como Carlos, un empresario que, a pesar de su limpio traje, no podía ocultar la angustia en su mirada. «Gracias, joven. No todos son tan solidarios como tú», dijo Carlos, mientras Diego trabajaba en el motor. Las palabras resonaron en su pecho como un eco, dándole fuerzas. «Es lo menos que puedo hacer», respondió Diego, sin pensar en las horas de trabajo que aún lo esperaban en casa. La conversación fluyó entre ellos como un río: sueños, anhelos y las luchas diarias. Carlos, impresionado por la bondad de Diego, le propuso un trabajo temporal en su pequeña empresa de muebles. Para Diego, esa era la oportunidad de oro, una chance de cambiar el destino que lo había encerrado en la rutina de siempre. Sin embargo, cuando regresó a casa, la conversación con su madre fue completamente diferente. Sentada a la mesa con la mirada tensa, ella lo escuchó con preocupación, temiendo que el éxito lo alejara de su identidad como carpintero. «Diego, tú sabes lo que somos, no te olvides de tu gente», decía con una voz entrecortada. Su corazón se apretaba. Era un tira y afloja, el deseo de crecer frente al temor de perderse. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Diego comenzó su nueva vida en la empresa, cargando expectativas y temores en su mochila. En el nuevo entorno, enfrentó miradas despectivas: sus compañeros lo veían como un intruso, un joven que venía de un barrio humilde. Pero él los miró de frente, sin doblegarse. La honra se forjaba en su interior con cada golpe de martillo, cada sierra que cortaba la madera. Necesitaba demostrar que su origen no dictaba su futuro, a pesar de lo que dijeran. Una noche, tras compartir más anécdotas y vivencias, Carlos reveló su propia lucha, mostrando el lado humano detrás del éxito. Las palabras de Carlos transformaron a Diego, quien reconoció que cada paso dado era por su familia, por su barrio. Al llegar a casa, el peso de sus decisiones lo aplastaba, pero la esperanza brillaba en su corazón. Se enfrentaría a su madre una vez más. «Mamá, el verdadero regalo no es solo este trabajo. Es la oportunidad de ser un ejemplo, para nosotros y para todo el barrio». Las palabras flotaron en el aire, llenando la habitación de un silencio tenso. ¿Cómo reaccionaría su madre esta vez? Una nueva tempestad se avecinaba, y Diego estaba listo para enfrentarla. La noche en la casa de Diego era silenciosa, pero el eco de sus palabras aún resonaba en la mente de su madre. Ella, con la mirada fija en el plato vacío frente a ella, parecía luchar entre la aceptación y la preocupación. Finalmente, rompió el silencio, y su voz, aunque suave, cargaba un peso que iba más allá de las palabras. «Diego, nunca he dudado de tu capacidad», dijo, su tono un susurro. «Pero este lugar, este barrio, es tu hogar. No quiero perderte». Con cada frase, el corazón de Diego se sentía como una sierra que cortaba profundo. La imagen de su madre, envejeciendo día a día, lo llenó de tristeza y a la vez de determinación. Era verdad, la vida en el barrio era fuerte y hermosa, pero también deseaba más. Sabía que su madre tenía miedo de que las luces del éxito lo opacaran, de que se olvidara de sus raíces.
Respiró hondo y con una voz más firme de lo que se sentía, le respondió: «Mamá, no voy a irme. Siempre estaré aquí, pero necesito intentarlo. Debo dar un paso hacia adelante, por nosotros». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. En ese instante, Diego entendió que su lucha no solo era por él, sino por mantener a su familia unida en la esperanza. La tensión se disolvió un poco, y aunque no hubo respuestas definitivas, sus manos se encontraron en un abrazo que decían más que 1000 palabras. Los días siguientes en la empresa fueron un torbellino de emociones. Cada mañana, Diego arrastraba sus miedos, pero también sus logros. Carlos, al reconocer su dedicación, comenzó a darle más tareas importantes. Un día, incluso le pidió que diseñara un mueble que sería exhibido en una feria local. Diego sintió que el fuego de su pasión se avivaba en su pecho. Sin embargo, cada éxito traía consigo un eco constante del pasado. Sus compañeros, que al principio lo veían como un intruso, comenzaron a murmurar más que nunca. ¿Cómo un niño de San Martín se atreve a diseñar cosas grandes? Era un veneno sutil, pero Diego se aferraba a la idea de que su esencia no se medía por el lugar de donde venía. Una tarde, mientras trabajaba, recibió un mensaje de Carlos. «Mañana tenemos una reunión muy importante. Te necesito allí». El corazón de Diego latió fuerte. ¿Qué significaba eso? La probabilidad de que pudiera presentar su diseño lo llenó de esperanza, pero también lo destrozó de miedo. ¿Y si fracasaba? La imagen de su madre lo mirándole con decepción volvió a asediar su mente. Esa noche, ambientada por las luces titilantes del barrio, Diego salió a dar una vuelta, buscando claridad. Las risas de los niños jugando en la calle, el olor a comida que salía de las casas, todo lo familiar lo envolvía. Pero también lo apretaba. Sabía que en la reunión esperaba una prueba decisiva, que enfrentaría los dos mundos, el de su ser y el del camino que quería tomar. Esa noche no pudo dormir. La idea de perderse a sí mismo lo asustaba tanto como el miedo a no ser suficiente. Y cuando finalmente el sol comenzó a despuntar, sintió que tenía que elegir. Esa reunión sería más que un simple encuentro, sería un punto de inflexión en su vida. Mientras se vestía, su madre entró en su habitación y lo abrazó. «Recuerda, hijo, lo que importan son el amor y la familia. No importa dónde estés, eso siempre será tu verdadero éxito». Sus palabras fueron como un bálsamo en sus dudas. Diego salió de la casa con el corazón palpitante, lleno de incertidumbre y determinación. Lo que sucediera en la reunión cambiaría todo. ¿Qué decisiones tomaría en ese instante crucial que marcaría su destino? Las puertas del futuro se abrieron ante él, y en su mente resonaba una sola pregunta: ¿sería capaz de encontrar el equilibrio entre el éxito y su esencia? La respuesta parecía más cercana que nunca, pero aún siempre había riesgos que afrontar. Diego llegó a la oficina sintiendo que cada paso era un eco de su propia duda. La atmósfera en la empresa estaba cargada de tensión, como el aire antes de una tormenta. Sus compañeros, esparcidos por todo el cubículo, hablaban en murmullos que se sentían como dagas. Sin embargo, él se dispuso a concentrarse, queriendo alejar las dudas que se agazapaban en su mente. La reunión estaba programada para la tarde. Diego revisó su diseño una y otra vez, sintiendo que su corazón latía con fuerza, casi como si también presentara sus propios nervios. Los colores, las líneas, cada detalle había sido escogido con esmero, pero aún así, no podía quitarse de la cabeza las palabras despectivas de sus compañeros. Finalmente, la sala de conferencias se llenó. Carlos estaba allí, junto a altos directivos que lo miraban con interés. Diego tomó una respiración profunda mientras la luz de la sala brillaba sobre él como un foco. La reunión empezó y él comprendió que había llegado el momento. Cuando le llegó el turno de presentar su diseño, sintió que el mundo se detenía por un instante. Su voz tembló al principio, un pequeño tropiezo lo hizo dudar, pero luego sus palabras comenzaron a fluir con más seguridad. Habló sobre la inspiración detrás de su diseño, cómo cada línea representaba su hogar, su gente. Podía ver cómo algunos directivos comenzaban a asentir, y eso lo llenó de una chispa de esperanza. Sin embargo, en medio de la presentación, un murmullo creció en la sala. Un compañero, molestando a su izquierda, dejó caer un comentario mordaz que cortó su confianza como un cuchillo. «Deberías quedarte en el barrio si no sabes hacer diseño de verdad», dijo en voz alta, y las risas de algunos compañeros resonaron en la sala. La burla le dolió más que si hubiera sido una traición. Pero en lugar de dejarse vencer, Diego recordó las palabras de su madre. Se mantuvo firme, sintiendo que la esencia de su ser estaba ahí, delante de ellos.
Mi barrio es el alma de lo que soy. Cada rincón y cada sonrisa me han enseñado a crear con amor y autenticidad. El silencio se hizo presente. Los rostros que antes se habían burlado ahora parecían confusos, sorprendidos. Carlos, tras escuchar sus palabras, tomó la palabra al finalizar la presentación. Diego es un ejemplo de cómo las raíces pueden nutrir grandes sueños, dijo con voz potente. Hoy no solo se presentó un diseño, sino una historia. Hay poder en eso. Con esas palabras, se abrió un nuevo panorama. La sala, que antes había sido un espacio hostil, se convirtió en un lugar donde las posibilidades se vislumbraban. Diego sentía la adrenalina recorrer su ser. Pero el después de la reunión dejó un sabor agridulce. Mientras sus compañeros se dispersaban, Diego se quedó solo. Aunque había enfrentado su tormenta, la sensación de rechazo aún era fuerte. Al día siguiente, mientras volvía a casa, el tráfico se detuvo y notó a un hombre que luchaba con una camioneta descompuesta en medio de la calle. Sin pensarlo, Diego se detuvo. Su voz cálida se mezcló con el ruido del tráfico al ofrecer ayuda. ¿Necesitas un mano?, preguntó, notando la frustración del extraño. El hombre alzó la mirada y, por un instante, el mundo exterior desapareció. Aquel encuentro casual, que no estaba en ningún plan, le dio a Diego una nueva perspectiva. Mientras trabajaban juntos, hablaban del barrio, de sus sueños, y Diego sintió que la ayuda era más que un acto cotidiano, era un hilo que tejía conexiones profundas. Al terminar, el hombre sonrió. Este es un gran día para mí, gracias. Las cosas pasan por una razón, ¿sabes? A veces, cuando menos lo esperas, los regalos de la vida aparecen. La frase resonó en Diego mientras se despedía. Su corazón latía con fuerza. Esa pequeña interacción, ese regalo inesperado, lo llenaba de la certeza de que cada paso que tomaba, ya fuera hacia el éxito o en ayuda a los demás, se entrelazaba con su esencia. Sin embargo, un nuevo reto surgía ante él. ¿Qué pasaría si el regalo del hombre no era solo una buena acción, sino una señal de lo que realmente estaba destinado a lograr? Diego se marchó con una mezcla de emoción y confusión. Una nueva aventura asomaba en su horizonte, y no podía dejar de preguntarse, ¿estaba preparado para descubrir el verdadero sentido de su viaje? Mientras la vida de Diego seguía su camino, el eco de aquel encuentro con el hombre de la camioneta no dejaba de resonar en su mente. Pensamientos dispersos cruzaban su cabeza como ráfagas de viento. Las cosas pasan por una razón. Esa idea lo mantenía despierto en las noches, susurrándole que había algo más grande que el que lo guiaba. Sin embargo, el día siguiente traería un giro inesperado. Esa mañana, la luz del sol se filtraba suavemente a través de la ventana de su pequeño apartamento. Diego se sentía diferente, como si la decisión de ayudar al extraño lo hubiera llenado de energía renovada. Se vestía con una confiabilidad un poco más fuerte, una sonrisita se asomaba en su rostro. El trayecto hacia la oficina lo encontró pensando en el diseño que había presentado. Las palabras de Carlos aún resonaban, y su mente se iluminaba con nuevas ideas. Entró a la oficina sintiendo el murmullo habitual, pero esta vez, la tensión le pareció menos intimidante. Se sentó en su cubículo y se puso a trabajar en un nuevo concepto. Los colores se mezclaban en su pantalla como piezas de un rompecabezas que cobró vida. Los detalles que pensaba aportaban un toque diferente, reflejos de su esencia y su esperanza. Sin embargo, la marea cambió cuando su compañero, el mismo que había hecho la burla durante la presentación, se acercó con una sonrisa forzada, que Diego no podía identificar como genuina o sarcástica. Te vi en la reunión, Diego. No fue tan malo, dijo, como tratando de romper el hielo. Diego, un poco sorprendido, no sabía cómo responder, así que simplemente sonrió y siguió trabajando. A la hora del almuerzo, sus compañeras de equipo lo invitaron a unirse a ellos. Al principio, la idea pareció absurda, pues siempre había sido el que se sentaba solo en la esquina. Pero algo dentro de él, alimentado por la charla con el hombre de la camioneta, lo impulsó a aceptar. La conversación fluía entre risas y anécdotas, y por primera vez Diego sintió una chispa de conexión. Las paredes que se habían construido entre él y sus compañeros comenzaban a desmoronarse mientras compartían sus historias. Una chica del grupo, Sofía, mencionó su amor por el arte y cómo había dejado de lado sus verdaderos sueños por miedo al fracaso. Diego la miró con empatía, un eco de lo que él mismo había sentido. Y, sin pensarlo dos veces, compartió su propia lucha. Es fácil escuchar las críticas y dejarse llevar por el sentimiento,
pero creo que todos tenemos una historia, dijo, su voz cargada de sinceridad. Los ojos de Sofía brillaron, y pudo sentir que su historia hizo clic en su corazón. ¿Te gustaría que colaboráramos en un proyecto?, le preguntó ella, y Diego, sorprendido, sintió como una posibilidad nueva se abría ante él. La idea de unir su talento con otro y crear algo significativo le dio un nuevo aire de emoción. Aquella tarde, el ambiente de la oficina ya no le parecía hostil. La colaboración brotaba como un nuevo comienzo, y Diego empezó a soñar en grande. Pero mientras la creatividad florecía, una inquietud comenzó a asomarse en su corazón. Trascender en su carrera significaba confrontar sus propios temores, y lo más retador estaba por llegar. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de un conocido de su barrio que lo invitaba a participar en una exposición de arte local. Este es tu momento, Diego. La comunidad necesita tu perspectiva. La propuesta lo dejó perplejo, con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Se atrevería a dar un paso al frente y mostrar su verdadero ser ante un público más amplio? La noche se cerró sobre él, y una pregunta quedó resonando. ¿El siguiente paso sería eso que tanto soñó, o un nuevo campo de batalla donde sus inseguridades aflorarían nuevamente? La idea de exhibirse lo llenó de un temor paralizante, pero también de una irresistible chispa de posibilidad. Diego cerró los ojos, respiró profundo y se preguntó, ¿era este el regalo que la vida le había ofrecido tras ayudar a un extraño? Diego despertó con el sonido del despertador, todavía envuelto en la neblina de esos pensamientos. Esa mañana era diferente, el peso del mensaje aún lo abrumaba. Se sentó en la cama, tomando un momento para asimilar la idea de participar en la exposición de arte. ¿Qué dirían de mí? Que si no es lo suficientemente bueno, se repetía una y otra vez, pero dentro de él, había una chispa que no podía ignorar. Se vistió lentamente, su mente divagando entre sus miedos y esperanzas. Mientras tomaba su café, miró por la ventana y vio a los vecinos salir a sus vidas cotidianas. Lo llenó de ternura, pero también reflexionó. ¿Él realmente pertenecía a ese mundo? ¿O estaba destinado a vivir atrapado en sus propias inseguridades? Esa mañana en la oficina, el ambiente parecía más luminoso que nunca. Las miradas de sus compañeros parecían amables, y la risa de Sofía resonaba como un eco en su corazón. Se sentó y se sumergió en el trabajo con más entusiasmo que nunca. Sus ideas fluían mientras dibujaba, cada trazo convertido en un reflejo de su nuevo estado emocional. Pero las dudas seguían amenazando con nublar su mente. A la hora del almuerzo, no pudo resistirse y compartió la noticia del evento con Sofía. Mientras hablaban, notó que su entusiasmo era contagioso. Diego, esto es increíble. Tienes que hacerlo. No se trata solo de ti, es sobre la voz que puedes dar a los demás, decía ella con fervor. Las palabras de Sofía resonaban en su corazón, empujándolo hacia una dirección que nunca había considerado, pero el temor volvió a cernirse sobre él. Abordó el tren de sus pensamientos. Lo que importa es que me van a juzgar. Siempre se espera lo mejor de nosotros. En ese momento, recordó al hombre de la camioneta. Su voz resonaba en él, recordándole que a veces, el acto de ayudar a otro también es un acto de valentía hacia uno mismo. Mientras regresaba a casa esa noche, casi sin darse cuenta, se encontraba de pie frente a un muro de grafitis que adornaba un callejón que solía ignorar. La explosión de colores capturó su atención. Se sintió atraído, como si esos colores hablasen de historias, esperanzas y de vidas compartidas. Fue entonces cuando decidió que debía dar ese paso y mostrar lo que tenía dentro. Se sentó con un cuaderno en su regazo, y sin pensarlo, comenzó a plasmar ideas para su exposición. Frases que se le ocurrían, bocetos de lo que quería mostrar, sus luchas, su cultura, todo ello. El corazón le latía con fuerza, y con cada trazo se sentía más ligero, más libre. Sin embargo, justo cuando la emoción lo embargaba, su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la noche. Era un mensaje que lo dejó paralizado. Diego, necesitamos hablar. Es sobre la exposición y hay algo que debes saber. La sorpresa lo envolvió. ¿Qué podría ser tan importante que merecía que interrumpieran su momento creativo? Con el corazón en la mano y un torbellino de preguntas en el alma, Diego sintió que estaba en la antesala de un nuevo capítulo. No podía evitar que la incertidumbre lo invadiera, pero esa noche, algo dentro de él se perfilaba a resolverse. El eco del mensaje resonaba en su mente mientras se preguntaba: ¿qué revelación cambiaría su vida una vez más? Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y miró de nuevo el mensaje.
Necesitamos hablar. La frase tenía un peso inexplicable, y sus pensamientos, que giraban como un torrente, se tornaron preocupantes. ¿Qué podría haber descubierto alguien sobre el que pudiera cambiarlo todo? Sentado en la oscuridad de su habitación, el murmullo del exterior apenas llegaba. Se sintió solo, casi como un náufrago en medio de una tempestad. La brisa que entraba por la ventana apenas rozaba su piel, y se preguntó si desde ese instante algo había cambiado en él. Aunque todavía no lo entendiera, la tentación de responder fue grande, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Es necesario hablar ahora? No, esa no era la dirección que deseaba tomar. La incertidumbre lo hizo reflexionar sobre lo que Sofía había dicho horas antes. Este era su momento, su oportunidad de brillar. Su arte debía ser el mensaje, no las dudas. Pero, al mismo tiempo, el temor de que la conversación lo desbordara lo mantenía en vilo. Transcurrieron unos minutos antes de que decidiera actuar. Se levantó, se acercó a la ventana y sintió la vida bullente de la calle. Había alguien que necesitaba hablar con él, alguien que tenía algo importante que decir, pero también había algo que había empezado a despertar en su interior. Debo ser valiente, murmuró para sí mismo, recordando que a veces cuando tocamos la vida de los demás, nos tocamos a nosotros mismos y finalmente, tomó una decisión. Quería saber. Su mano se movió como si tuviera voluntad propia, y sin pensarlo más, escribió, ¿a qué hora? La respuesta llegó casi al instante, mañana a las 10. Te esperaré en el café de la esquina. Diego sintió que su corazón latía más rápido. La noche se arrastró lentamente, y sus pensamientos danzaban entre ansias y temores. ¿Qué le diría? ¿Acaso su obra había sido criticada? ¿Le harían ver que su arte era inadecuado? La posibilidad lo llenaba de nervios, pero también tuvo un último momento de claridad. Independientemente de lo que me digan, esto es parte de mi camino, se dijo, recalibrando sus emociones. El amanecer fue un comodín de colores que iluminaba su habitación. Con cada rayo de luz, Diego sentía una mezcla de emoción y terror. Quería que ese desconocido, quien parecía tener la clave de algo que no entendía, lo ayudara a navegar sus temores. A medida que avanzaba la mañana, la realidad se hacía cada vez más tangible. Caminó hacia el café, su mente en un torbellino. Cada paso se sentía pesado o ligero, según el eco de sus pensamientos. Cuando llegó, el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones lo envolvieron como un abrasador abrazo, y ahí estaba, una figura esperando en la esquina, con una sonrisa en el rostro que intuía tanto misterio como esperanza. Tan pronto como sus miradas se encontraron, la sensación era de que dos mundos diferentes estaban a punto de cruzarse. «Hola, Diego», dijo el extraño, con un tono que transmitía confianza. «Gracias por venir. Hay algo que debo mostrarte», y en ese instante, Diego comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida de maneras que jamás había imaginado. ¿Qué secretos guardaba aquel desconocido? ¿Qué verdad lo esperaba al otro lado de esa conversación? Su corazón latía con furia, y supo que estaba más cercano a su destino del que había creído. Las palabras del extraño resonarían como un eco en su vida, y en el fondo, Diego sabía que estaba a punto de abrir un nuevo capítulo que lo lanzaría a un mundo lleno de posibilidades. Sin embargo, la pregunta permanecía en el aire: ¿estaba listo para enfrentar el regalo inesperado que cambiaría su vida? Diego se sentó enfrente del extraño, intentando adivinar su historia a través de sus ojos. La energía en el café parecía vibrar como las cuerdas de una guitarra. El desconocido hizo un gesto hacia el menú, pero Diego apenas podía concentrarse en esa simple acción. Su mente corría a 1000 por hora, imaginando infinitas posibilidades. «Antes de que empieces a preguntar lo que te inquieta, déjame presentarme», dijo el extraño. «Soy Julián. Te escribí porque creo que hay algo en tu trabajo que no has visto». Julián parecía genuinamente sincero, pero tras su sonrisa se ocultaba un tono que hizo palidecer a Diego. Esa frase lo había golpeado en el pecho, como un golpe de tambor resonando en su corazón. «¿Cómo sabes sobre mi trabajo?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Era algo que compartía con pocas personas, un mundo al que accedía a través de su arte. «Lo descubrí en una de las exposiciones locales». «Tienes talento, Diego. Pero también tienes miedo», dijo Julián, sus ojos oscuros escudriñando los de Diego con una profundidad inquietante.
Y ese miedo te está bloqueando. Diego se sintió expuesto, como un cuadro en su estado inicial, sin color ni forma, listo para ser creado. No sé qué quieres decir, respondió, queriendo evadir la verdad que le daba vueltas en la cabeza. Escucha, continuó Julián con un tono más suave, no soy aquí para criticarte. Soy artista también. Enfrenté mis propios demonios, y entiendo que a veces lo que nos hace humanos nos detiene. Pero hay algo dentro de ti que necesita despertar. ¿Te gustaría verlo? La frase lo sacudió. La idea de tener algo más dentro de sí, algo oculto que podía liberarse, resonó en su ser como una melodía olvidada. Fue como si una corriente eléctrica fluyera entre ellos, abriendo una puerta que nunca había considerado. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo Diego, incapaz de sostener la mirada. Pero algo le decía que tal vez era momento de dejarse llevar. Esa chispa de valentía que había mencionado en su habitación empezó a arder más fuerte. Entonces, Julián sacó de su mochila un pequeño cuaderno desgastado y comenzó a pasar las páginas rápidamente. Mira esto. Es un diario que he llevado todos estos años. Aquí hablo sobre lo que he sentido cuando he estado perdido, dijo, mientras mostraba dibujos y garabatos llenos de colores vibrantes. Las imágenes eran una mezcla de caos y belleza, con expresiones de lucha y éxitos brutos. Diego sintió que su propia vida se reflejaba en esas páginas, cada trazo marcado con emociones que él también había sentido. Quiero ayudarte a encontrar tu voz, ofreció Julián, sus palabras llenas de sinceridad. Debemos deshacer lo que te pesa. ¿Te atreverías a mostrarme lo que has creado hasta ahora? Diego sintió un nudo en el estómago, la vulnerabilidad lo invadía. Era un paso que no había pensado dar jamás. ¿Y si no le gustaba lo que haría? Pero la idea de compartir su arte, de liberar su voz luchando contra su miedo, era tentadora. Solo tengo algunas piezas en casa, murmuró, consciente de que abrir las puertas de su mundo era quizás más aterrador que todo lo que había enfrentado anteriormente. ¿Te parece si vamos ahora mismo a verlas? Preguntó Julián, animado, como si ya tuviera la respuesta a la pregunta que ni Diego se atrevía a formular. Diego dudó un instante. Un mar de dudas emergieron en su mente. Pero el brillo en los ojos de Julián mostraba una fe inquebrantable, y ese destello de posibilidad despertaba un fuego dentro de él. Está bien, respiró profundo, sintiendo que ese paso podría cambiar todo. Al fin y al cabo, ¿en qué consistía la vida sino en esos instantes donde uno se atreve a dar un salto al abismo? Mientras salían del café, una extraña confianza comenzaba a anidar en su pecho. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta nublaba su mente: ¿sería capaz de enfrentar sus miedos y aceptar lo que su arte realmente significaba para él? Justo cuando se acercaban a su casa, el teléfono de Diego vibró de nuevo. Miró la pantalla y su corazón se detuvo. Un mensaje de Sofía. ¿Podemos hablar? Es urgente. Diego sintió que el aire se le cortaba. Dos caminos se abrían delante de él, y su decisión podría cambiar el rumbo no solo de su vida, sino del destino de todos a su alrededor. Diego se detuvo en seco, la pantalla de su teléfono iluminando su rostro mientras su mente giraba descontrolada. Las palabras de Sofía resonaban como un eco en su cabeza: ¿podemos hablar? Es urgente. La urgencia en su mensaje lo golpeó con fuerza, coincidiendo extrañamente con la intensa conversación que acababa de tener con Julián. ¿Estás bien?, preguntó Julián, notando la palidez en el rostro de Diego. Diego tragó saliva y sintió como la incertidumbre lo envolvía. Pensó en Sofía, en cómo siempre había estado allí para él, sosteniéndolo en sus momentos más oscuros. Decidió que responder era lo mejor. Un segundo, dijo, mientras sus dedos danzaban rápidamente sobre la pantalla. Solo necesito ver qué quiere. Mientras Diego escribía, Julián observaba atentamente, como si supiera que estas decisiones cruciales podrían ser el eco de un destino más grande. A veces, es mejor no dejar que las cosas cruciales se interpongan en el camino de lo que realmente importa, sugirió Julián, su voz suave, casi una melodía tranquilizadora. Lo sé, pero esto es importante, respondió Diego, apretando el teléfono contra su pecho, como si contuviera un secreto que aún no estaba listo para compartir. Pronto, envió un emoji de confirmación y se preparó para responder a su amiga. Ahora no me hagas esperar, podemos hablar en tu casa, respondió Sofía casi de inmediato. Una tormenta de inquietud y anhelo se formó en el estómago de Diego. ¿Qué podía ser tan urgente? En ese momento, el cielo se oscureció un poco,
como si estuviera reflejando su agitación interna. Diego miró a Julián, quien, con una expresión comprensiva, le hizo un gesto para continuar. Tu voz es importante, no lo olvides, dijo Julián. Y si necesitas lidiar con lo que sea que está pasando con Sofía, podemos encontrar un momento más tarde. Vamos a mi casa. Estoy seguro de que deberíamos hablar primero, dijo Diego, sintiendo la responsabilidad de abrirse a sus miedos. En el fondo sabía que su amistad con Sofía merecía una conversación honesta, y su arte también. Se dirigieron hacia su hogar, el camino cargado de dudas, pero con la semilla de un nuevo propósito germinando. Cuando llegaron, la tensión en el aire era palpable. Los colores de la tarde se mezclaban con la bruma de sus emociones. Sofía estaba sentada en la sala, su expresión preocupada y sus ojos reflejando una mezcla de ansiedad y determinación. Diego comenzó, su voz oscilante, necesito hablar contigo sobre algo que te va a afectar. Él tomó una respiración profunda y, en un momento, buscó el valor que había comenzado a despertar con Julián. Sofía, yo también tengo algo que decirte, respondió, aún temeroso de lo que esa discusión podría significar para ellos. La conexión entre ambos era palpable, como un hilo que les unía a ambos, aún en sus momentos más difíciles. Mientras Sofía comenzaba a relatar lo que la había llevado a buscarlo, Diego sintió que el tiempo se alargaba. Sería uno de esos momentos en que todo podía cambiar. Pero justo al borde de la revelación, el timbre sonó. Julián había quedado a un lado, atento y observador, como un testigo sereno en medio de la tormenta. Diego miró a Sofía, luego a Julián, sintiendo que todas sus decisiones lo llevaban a este instante. ¿Quién será?, murmuró, sintiendo una mezcla de curiosidad y desasosiego. La incertidumbre colgó en el aire. ¿Te gustaría que yo responda?, preguntó Julián, su voz un susurro. Y Diego, sin saber la historia que se ocultaba tras la puerta, sintió que cada segundo que pasaba lo acercaba más a una verdad que estaba a punto de desvelarse. El timbre sonó nuevamente, como un tambor que marcaba el compás de lo que estaba por venir. Era el momento de decidir, y cada decisión, cada palabra, podría definir su futuro. Diego sintió que el corazón le latía con fuerza mientras se acerca a la puerta. ¿Qué misterio se escondía más allá de ella? Una mezcla de emoción y miedo lo abordó al abrir, y ahí estaba, un hombre mayor con una camioneta cubierta de polvo. Detrás de él, una mujer de cabello rizado y aspecto cansado observaba con franqueza. Perdón por interrumpir, dijo el hombre con voz temblorosa. Mi camioneta se quedó sin gasolina y pensé que quizás podría ayudarme a conseguir un poco. Diego se volvió hacia Julián y Sofía, buscando en sus miradas un respaldo para este inesperado giro. Sofía, aún con una ligera mueca de preocupación, le hizo un gesto con la cabeza. Fue un pequeño empujón. A pesar de lo urgente que era su conversación, esta situación parecía igualmente importante. Claro, no hay problema. ¿Dónde está la bomba de gasolina más cercana?, preguntó Diego, sintiendo que debía actuar. La verdad que tenía que compartir con Sofía podría esperar unos minutos más. Voy a ayudarte. El hombre sonrió, aliviado. Gracias, joven. No me gusta molestar, pero realmente estoy en un aprieto. Mientras Diego se preparaba para salir, un aire de complicidad se formó entre él, Sofía y Julián. En el fondo, Diego sabía que cada decisión, cada encuentro, tenía su significado. Ya en la calle, la tardecita comenzaba a cobrar color. ¿Cómo te llamas?, preguntó Diego mientras caminaban hacia la camioneta. Me llamo Luis. Y, créeme, has hecho mi día, respondió el hombre con sinceridad. Para eso estamos, ¿no?, dijo Diego, casi sin pensar. Se sintió extraño al decirlo, como si un hilo invisible lo vinculase a Luis, formando una red de apoyo que tenía sentido en ese momento. Mientras caminaban hacia la gasolinera, el aire se cargó de palabras que no habían sido dichas. Julián, que había decidido unirse como apoyo silencioso, echó un vistazo a Diego, reconocido en su intento de ayudar a un desconocido, sintiéndose un poco más conectado a su propia humanidad. ¿Y tú qué haces en esta zona?, lanzó Diego mientras Luis se ponía al día con la historia de su vida. Podía escuchar los altibajos que había enfrentado, cómo había perdido a su esposa y su negocio. Cada palabra que salía de sus labios parecía un eco de lo que Diego había sentido cuando su mundo se tambaleaba. Nos olvidamos de la belleza que nos rodea, dijo Luis con un leve suspiro lleno de resignación. Siempre corremos, siempre ocupados, se nos olvida cómo ayudar al de al lado.
Diego reflexionó sobre sus propias inseguridades mientras se imaginaba contándole todo a Sofía, de sus miedos y anhelos. ¿Cómo era posible que un encuentro fortuito le hiciera cuestionar lo que realmente importaba? Finalmente, llegaron a la gasolinera. Ella era pequeña, con un aire familiar que recordó a su infancia. Luis llenó un poco de gasolina en un garrafón, agradecido, y Diego se sintió satisfecho al poder ayudar. Sin embargo, una inquietud seguía latente, como una corriente subterránea de ansiedad que lo impulsaba a volver a casa con Sofía. Cuando regresaron, lo primero que notaron fue que la puerta seguía abierta y no había rastros de Sofía. ¿Dónde se fue?, murmuró Julián, la preocupación cruzando su rostro. Tal vez necesitaba un momento, sugirió Diego, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Acaso había perdido la oportunidad de abordar el tema que lo había traído tan afligido? Al entrar, su corazón se detuvo. En el centro de la sala, había una nota, escrita con la caligrafía temblorosa de Sofía. El mensaje, aunque breve, era explosivo. Diego, hay algo que debo contarte de inmediato, es sobre nosotros y especialmente sobre mi pasado. A medida que sus ojos recorrieron las líneas, la inquietud se transformó en un torbellino de emociones. ¿Qué descubrimientos traería consigo aquel pasado que tanto había ocultado? ¿Qué historia común podría unirlos a ambos? Mientras Diego se sentaba en el sofá, sintió que su mundo estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera había imaginado. Con el corazón latiendo con incontenible expectativa, se preguntó, ¿sería este el momento de desvelar los secretos que ambos habían guardado por tanto tiempo? Diego se sentó, la nota en la mano, sintiendo que su corazón palpitaba como un tambor. Las palabras de Sofía, escritas con una caligrafía temblorosa, se quedaban grabadas en su mente. Es sobre nosotros y especialmente sobre mi pasado. El aire se volvía denso, cargado de preguntas que se agolpaban en su interior. ¿Qué secretos ocultaba Sofía? ¿Cómo cambiaría eso su relación? Unos momentos después, Julián entró, con expresión expectante. ¿Qué dice?, preguntó, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Diego le mostró la nota, y la mirada de Julián pasó de curiosidad a comprensión profunda. Los secretos pueden ser pesados, pero también liberadores, Diego. A veces, enfrentarlos es el primer paso hacia la sanación. Diego respiró hondo, dejando que las palabras de Julián calaran en él. «¿Y si no me gusta lo que me diga?», murmuró, sintiéndose vulnerable por un instante. «¿Qué importa si realmente es verdad?». «Esa verdad podría acercarlos más de lo que piensas», respondió Julián, instándole a mirar más allá del miedo. Con un gesto decidido, Diego guardó la nota en su bolsillo. Necesitaba enfrentar esto. Debía hablar con Sofía. Su propia historia se había entrelazado con la de ella, y comprender su pasado era clave. «Vamos a buscarla», dijo con firmeza, así que juntos comenzaron a buscar. Las calles de su barrio eran familiarmente confortantes, iluminadas por luces de neón y el murmullo de la vida cotidiana. Pero la preocupación lo acompañaba, navegando por su mente mientras pensaba en lo que Sofía podría estar enfrentando. Finalmente, la encontraron en un parque cercano, sentada en un banco solitario. Al verla, Diego sintió una punzada de dolor, su expresión era melancólica, como si las sombras estuvieran jugando en su rostro. Al acercarse, Sofía levantó la mirada, mostrando una mezcla de esperanza y miedo. «Diego, lo siento. No quería que eso se interpusiera entre nosotros», comenzó, su voz temblando mientras hablaba. «Mi pasado, hay cosas que no he querido compartirte porque no sabía cómo sería recibido. Soy todo oídos, Sofía». «Te prometo que estoy aquí para escucharte», le respondió, su voz firme pese a la inquietud. Sofía inhaló profundamente y comenzó a desentrañar su historia. Reveló secretos guardados sobre un pasado complicado, lleno de desafíos personales y decisiones difíciles que había tomado, temiendo siempre que su verdad cambiaría la relación que habían construido. Mientras hablaba, Diego apreciaba su vulnerabilidad y se daba cuenta de que esa lucha la había moldeado, que su esencia era todavía más bella debido a todo lo que había superado. Cada palabra de Sofía era un hilo que tejía su conexión. Así, en medio de confesiones, las inseguridades de ambos comenzaron a desvanecerse. Cuando Sofía terminó, Diego sintió que su propio miedo se enfrentaba a la luz. Compartió con ella su propia historia, sus inseguridades, la lucha con el rechazo en su nuevo trabajo, su madre y el significado de crecer mientras se mantenía fiel a sus raíces. La miró a los ojos, y con sinceridad le dijo,
todo lo que tenemos que enfrentar lo haremos juntos. En ese instante, el peso del pasado se disipó, reemplazado por una promesa silenciosa de compañerismo y amor. Ambos habían enfrentado sus miedos y, al hacerlo, habían dado un paso adelante, hacia un futuro que ya no parecía tan incierto. Cuando regresaron a casa, la conexión entre ellos había crecido inquebrantablemente. En los días siguientes, a medida que contaban más de su vida, ese nuevo lazo se afianzaba con cada risa y cada mirada de complicidad. Diego continuó trabajando en su arte, impulsado por la perspectiva renovada que había encontrado a través de su propia vulnerabilidad y la de Sofía. Para él, el tiempo de las dudas había quedado atrás. Cuando una exposición se acercaba, Sofía estaba a su lado, dándole aliento y apoyo, y finalmente, el día de la exposición llegó. Las luces del lugar brillaban intensamente, reflejando la energía contenida en cada rostro presente. Diego se sintió emocionado, consciente de que allí no solo mostraba su trabajo, sino también su viaje personal. Su arte era el reflejo de sus raíces, la lucha por la aceptación y el amor. Con cada pieza exhibida, sentía que se cortaban las cadenas del pasado. Cuando la noche llegó a su fin, y tras una oleada de aplausos y sinceras palabras de admiración, Diego sintió que estaba listo para compartir su historia. Con la voz firme, se dirigió a la multitud que había llegado a ver su esencia. Esto es parte de mí. Vengo de un lugar que fomenta la esperanza y el amor, y quiero que todos recuerden que cada paso que tomamos es importante. Una vez finalizado, su corazón se llenó de gratitud. Al mirar a Sofía, quien sonreía radiante, supo que finalmente había encontrado su lugar. Sabía que su camino estaba, de alguna manera, ayudando a los demás. Su vida había dado un giro inesperado, y su historia ahora estaba en construcción, capítulo a capítulo, pero siempre con el mismo anhelo: ayudar y conectar con los demás. Diego entendió que el verdadero regalo no era solo el éxito, sino el viaje, la transformación de sus corazones y el tejido de su comunidad, fortalecida por el amor y los sueños compartidos. Así, con una sonrisa, se encontró listo para nuevos desafíos, recordando siempre a aquel extraño que lo había inspirado a dar el primer paso hacia su nuevo destino. ¿Y tú, estás listo para tomar ese primer paso también? No esperes más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y darse cuenta de que siempre hay esperanza en cada nuevo comienzo.